Es una colega politóloga, Natalia Aparicio, más conocido en las redes sociales como la Aparicio, y también el abogado José Carlos Sánchez, ¿no? Que también está ya presente en los medios de comunicación, y esta última publicación que han hecho una encuesta de los jóvenes sobre el tema del posicionamiento para las elecciones 2025, Helder. Así es, muchísimas gracias por nuevamente recibirnos en sus hogares desde el Colegio de Politólogos de Cochabamba. Les deseamos que hoy puedan tener muchos insumos para que ustedes puedan ahí en casa, en familia, poder desglosar esto que es el tema político, esta coyuntura que es bastante difícil. A veces uno tiene fuentes quizás no tan confiables, ¿no? Porque cada panadero alaba su pan, cada persona, cada actor político siempre tiende a seguramente decirles las cosas no tan como son. Entonces tratamos de que en el programa tengan insumos que les permita a las familias clarificar muchos temas. Por eso el día de hoy queremos tratar justamente el tema de la coyuntura política basada en la situación económica, la falta de dólares, combustible y crisis política. De eso se ha hablado bastante, hay bastante información con los medios de comunicación, pero también con nuestros invitados hoy tendremos un enriquecedor debate y análisis. Queremos aclarar que el día de hoy, con mucho tiempo de antelación, hemos invitado a la senadora suplente Lucy Escobar. Ella es del Movimiento al Socialismo, del ala evista. Le hemos invitado justamente para que podamos tocar estos temas que le acabo de mencionar, y que obviamente, como son legisladores nacionales, pues ellos están más empapados seguramente en estos temas que atañen a toda la población. Lamentablemente, faltando minutos para que comience este programa, nos hizo llamar e indicar que no iba a estar presente. La semana pasada hizo lo mismo el señor Will Vargas de la Regional Urbana Cochabamba, que es afín al ala arcista, y tampoco, faltando minutos, también no quisieron estar en el programa. Respetamos esa decisión, pero no la compartimos, porque no es a Helder Flores o a Marcelo Arévalo a quien seguramente debían responder, es a la gente, a la población, la cual seguramente tendrá también su palabra con relación a estas grandes faltas de acceso a la información. Son servidores públicos electos y también son actores políticos que deberían responder a la población. De todas maneras, dejamos a criterio suyo esta valoración. Vamos a comenzar rápidamente, primero un poquito dando a conocer a nuestros invitados. En este caso vamos a comenzar por las damas. Natalia, tú tuviste un impasse con Carlos Valverde, ¿quieres comentarlo? Hay mucha gente que tal vez no conoce ese impasse que tuviste con Carlos Valverde. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo están todas las personas que nos están viendo? Gracias por invitarme, siempre es un placer poder conversar con mis colegas politólogos. Y sí, justamente por el tema del censo, en marzo hubo una desinformación muy clara, en principio por Carlos Valverde y también por Amalia Pando. Entonces hice yo un video corto para justamente poder romper con este tema de desinformación que me parece importante. El censo es un evento importante para el país, y que grandes personajes del periodismo boliviano estén desinformados de esa manera debería alertarnos, ¿no? Entonces de esa manera he hecho un pequeño video desmintiendo esto, mostrando también con datos históricos, y después Carlos Valverde en un video de 25 minutos en su propio YouTube que tiene, ha respondido al video, ¿no? Y ha ido directamente a ataques personales, a referirse a mi imagen personal. Y bueno, después a raíz de eso también saqué otro video, y ese sí que se volvió súper viral con millones de vistas en TikTok. Muchas gracias por eso. Doctor, bienvenido al programa. Seguramente hay otro programa que tal vez no pude estar presente, pero tengo entendido que usted hizo un libro, seguramente lo ha desglosado el libro. Hay mucha gente que está hablando respecto a aquello que usted ha descrito respecto a nuestra política boliviana, pero también hay una encuesta que seguramente usted la ha debido ver. ¿Cuál es su impresión de esa encuesta? Usted está siendo favorecido al segundo lugar de preferencia de los universitarios, por lo menos de las universidades más importantes y más grandes de nuestro país. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes lamentar, ¿no?, que como decían en la introducción, ya van dos invitados de una línea y de la otra del Movimiento al Socialismo que no vienen a su programa. Esto no tiene que sorprender a la población, porque lastimosamente estamos pasando por una coyuntura muy complicada en el país,
cuyo resultado es consecuencia de malos manejos económicos que han tenido Evo Morales y Luis Arce, sin dejar de lado al error histórico que ha sido el gobierno de transición. Entonces no quieren venir a dar la cara y a confrontar ideas. Lastimosamente no existen muchos programas de debate como este en el resto del país, porque se ha perdido esa cultura del intercambio de ideas en base al respeto, que además eso genera resultados productivos. Ahora, con relación al libro que he publicado, está siendo bien aceptado, se lo sigue promocionando poco a poco, titula Cambio Responsable, y sí, se lo puede desglosar porque el contenido es bastante amplio, ¿no? Se toca varias temáticas, histórica, económica, legal. Y bueno, respecto a la encuesta que ha estado circulando y que ha sido publicada por varios medios, es un estudio que han hecho en base a, según lo que he leído, a encuestados. Tesis de maestría, ¿no? Sí, al parecer esa es la fuente, y tiene un muestreo muy interesante de más de 6.000 personas que tienen menos de 30 años de edad, y todo el trabajo que se viene efectuando en Bolivia, ahí he sentido que está siendo respaldado por la juventud de algunos sectores del país. La verdad no me lo esperaba, ha sido una sorpresa muy grata, y bueno, hay que continuar en esto, que es aportar ideas para lograr cambios que ayuden a la población y que nos puedan hacer pensar que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos tienen futuro en Bolivia, porque de lo contrario, y viendo las largas filas de vehículos para conseguir gasolina, la inflación que tenemos en este momento, nos hace pensar que no hay un futuro prometedor en el país, y creo que es obligación de todos nosotros aportar desde donde podamos para evitar que caigamos en el abismo. Muchas gracias, José Carlos. Y bueno, vamos a ver la gente que ya está ubicando más o menos a nuestros panelistas. Bueno, hay mucha gente que tal vez aún no lo conocía, pero ahora lo conoce, tal vez solo por el libro, por el nombre, pero ahora le está conociendo ya a través del programa. Adelante, por favor, Marcelo, la primera pregunta. Sí, Natalia, como has podido observar en esta coyuntura, la situación económica que estamos pasando, hay bastante preocupación. El gobierno acusa a los bancos que no quieren dar dólares, bloqueo del transporte internacional, amenaza del pasaje del transporte público. También los panaderos se han pronunciado de subir el pan a 80 centavos, falta de dólares por el tema de las importaciones, exportaciones, falta de combustible. Si nos damos una vuelta nomás por los surtidores o por donde vivimos, las largas colas, la verdad está habiendo una fuerte susceptibilidad de la gente, ¿no? De la población, que dicen, frente a esta situación, ¿qué vamos a hacer? Otros están guardando sus dólares bajo su colchón. ¿Cómo ves la situación económica, Natalia? Sí, bueno, evidentemente me parece que hay temas que son especulativos, que dañan en sí a la economía, pero es cierto que el panorama económico está enfrentando un terrible déficit fiscal, que se viene sumando ya desde hace muchos años atrás, ¿no? Y justamente uno de los principales, la principal matriz de este déficit fiscal es la subvención a los hidrocarburos, ¿no? Que para mí, a mi punto de vista, la subvención a los hidrocarburos es un arma de doble filo. Para las personas que no sepan sobre esta política de Estado, es que el Estado nos da un precio, por ejemplo, el litro de la gasolina, que es un precio que paga el Estado para que nosotros podamos comprarlo muchísimo más barato de lo que debería ser, ¿no? Para darles un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que se nos han agotado las reservas de gas, nuevamente, como en nuestra historia de materias primas no renovables, que se nos agota todo y al final terminamos buscando la siguiente materia prima que explotar. Se terminó el gas, entonces ya no hay una forma clara para poder subvencionar estos hidrocarburos, ¿no? Y eso está repercutiendo no solamente en la falta de dólares, está repercutiendo también en que no haya gasolina como antes había para que todas las personas puedan distribuirse, y obviamente el transporte es un eje principal en la economía de cualquier país, ¿no? Porque de ahí viene el precio del tomate, viene el precio del pollo, de la carne, todos los precios están también regulados por el transporte y por ende de los hidrocarburos y del combustible. Entonces, todo esto nos lleva a esta arma de doble filo que les digo, ¿no? Por un lado, nos enfrentamos al déficit fiscal, porque estamos pagando hidrocarburos que realmente ya no podemos pagar, pero por otro lado, eso ha sostenido la economía como la conocemos. Y eso ha hecho que muchas familias salgan de la pobreza también. Porque, por ejemplo, un pollo entero, si ustedes van al mercado, les cuesta 15, 20 bolivianos, incluso ha habido veces donde el pollo estaba 10 bolivianos.
Entonces, realmente esta subvención a los hidrocarburos nos ha dado una seguridad alimentaria. Es decir, que no importaba en qué, más o menos cuál era la posición económica, sí podías comer. Y eso es algo principal y fundamental que nos ha dado la subvención a hidrocarburos, ¿no? Entonces, ese es el arma de doble filo, ¿no?, de la subvención a los hidrocarburos. Ahora, si se deja de subvencionar como se ha estado subvencionando, porque claramente teníamos sólida estabilidad económica, especialmente el 2014 por los precios mundiales de los hidrocarburos, eso nos está llevando a que ahora no podamos enfrentar, pero por otro lado sí comemos bien, y entonces ¿cómo hacemos? ¿Y qué se viene para adelante? El gobierno va a poder seguir subvencionándonos, y si no va a poder seguir subvencionándonos, eso va a significar a que haya un quiebre en la seguridad alimentaria. Entonces son preguntas, ¿no? Al final, económicamente, ¿qué es lo importante? ¿Hacia dónde tiene que ir el enfoque, ¿no? Entonces eso también deriva en un montón de cosas, pero voy a ceder igual un poco la palabra, porque si no me puedo quedar horas hablando. Pero Natalia, no te preocupes, tenemos 1h30 todavía para desglosar. José Carlos Sánchez, ya tienes un buen tiempo, seguramente en varios medios de comunicación se te ha visto, en prestigiosos medios de comunicación también, vertiendo opiniones, criterios con relación a nuestra realidad nacional. Quería que tú puedas también darnos tu punto de vista sobre los siguientes temas que voy a abordarte. Respecto a la situación económica del país, la amenaza del aumento del pasaje del transporte público. Tú vives acá en Cochabamba, y como tú te darás cuenta, pues hay una pronte de que suba el pasaje. Estimamos en 2.20, tal vez un poco más. Están viendo 3 semanas de socialización. Quería saber si tal vez has podido dar un vistazo o utilizar las redes sociales en este momento y darle un vistazo a los artículos del artículo 48 para adelante, que tiene relación de la ley 165 de ley de transporte, donde especifican 2 puntos. Uno, el estudio de costos para nivelar un pasaje, pero también va casado con eso un estudio técnico de los motorizados, lo que comúnmente la gente conoce como calidad de servicio. Entonces, acá en nuestro medio, por lo menos a lo que hemos visto, se toca un tema, pero el otro no se lo quiere tocar. Entonces seguramente tú vas a poderlo tocar. Respecto a la falta de dólares para las importaciones, hace poco has debido escuchar desde el Banco Central y el Viceministerio de Finanzas Públicas, se está multando con más de 20 millones a quienes no han otorgado, no han entregado los dólares que desde las financieras. ¿Tú estás de acuerdo con esa postura? O tal vez si tú tienes alguna idea alternativa para poder generar de algún modo esos dólares que están haciendo mucha falta en nuestro medio. La falta de combustible, hace rato Natalia hacía mención justamente a la subvención, pero al margen de esa situación, tú sabes que es una medida impopular. Si el día de mañana quitamos la subvención, automáticamente se viene la oferta y la demanda, ¿no? En qué surtidor está a 5 pesos, en qué surtidor va a estar a 3.50, en qué surtidor va a estar. Entonces va a ingresar ese aspecto, ¿no? Y finalmente el bloqueo del transporte internacional. Tú sabes que con los bloqueos realmente nos hemos perjudicado demasiado en nuestro país, y uno más, en este caso el del transporte internacional, equivaldría prácticamente a tener una quiebra técnica, si se quiere, de nuestra misma economía. Esos temas, por favor, quisiera que nos puedas abordar. Claro que sí, con mucho gusto. Son temas bastante importantes y son muy amplios. Voy a tratar de ser lo más breve y explícito posible. Gracias. Y si me olvido de alguno de los temas... Te hacemos recuerdo. Claro que sí. Bueno, con relación al tema del aumento de los pasajes, efectivamente los transportistas, el servicio público deben estar sintiendo, al igual que todos los bolivianos, la necesidad de tener mayor liquidez, porque todos estamos siendo afectados por la subida de precio de muchos artículos de la canasta básica familiar y de otros temas. Pero como ustedes bien dicen, hay normativa y piden trabajos técnicos. Ahora, estos trabajos técnicos, ¿quién los evalúa? ¿Quién los califica? ¿Realmente el servicio público está cumpliendo con el objetivo de brindar un servicio público seguro, de alta calidad? Hemos tenido accidentes incluso. Ha habido micro de la línea H, si mal no recuerdo, donde se ha estrellado contra casas, les han fallado los frenos. Entonces esos son temas ya de seguridad que afectan a la población, a todos los ciudadanos. Podemos estar caminando por ahí y resulta que le falla el freno a un vehículo. ¿Quién controla esto? Tránsito, ¿quién va a reglamentar la antigüedad de los carros? Y ahí entra un elemento que está vinculado al otro,
el tema de la falta de dólares, por el tema de las políticas públicas, el tema de la inseguridad jurídica. ¿Por qué los carros del servicio público cuestan tanto? A ver, todos nos hemos fijado cuánto cuesta un auto en Bolivia y cuánto cuesta un auto en otros países. Resulta que para nosotros los bolivianos, un vehículo, ya sea particular o para el servicio público, renovarlo, tenerlo nuevito, sale casi el doble que en otros países. Qué paradójico, ¿verdad? En Bolivia, que el salario mínimo está cerca a los $350 para comparar a nivel internacional, y el salario mínimo en Estados Unidos, por dar el ejemplo, es mucho más alto, como todos sabemos, pero un auto en Estados Unidos se lo encuentra en menos de la mitad de precio del mismo vehículo que en Bolivia. ¿Y saben por qué es eso? Por las políticas públicas del gobierno central, porque existe un gravamen arancelario que es sumamente alto para los vehículos privados y para los vehículos del servicio público. Entonces, si concatenamos todos estos problemas que son de gestión pública, ahí tenemos gobiernos a lo largo de la historia en el país que no han funcionado y que no han cumplido a cabalidad el objetivo de dar mejores condiciones a la población. Yo he hecho un planteamiento sobre este tema del gravamen arancelario hace más o menos un año, y le pasé una carta al presidente Luis Arce Catacora sugiriéndole que para que mejore el servicio público en cuanto a los vehículos, se ponga un gravamen arancelario único para ciertos vehículos y para todos los productos de importación. ¿Qué haría esto? Esto agilizaría las importaciones, favoreciendo a los empresarios que importan, y disminuiría el contrabando, porque el contrabando es una fuga de dólares y de dinero que se le escapa al Estado y se nos escapa a todos los bolivianos. Entonces, al tener ese gravamen arancelario único, evitaríamos los procesos administrativos, procesos penales y la gran cantidad de abogados y funcionarios de la aduana que pierden su tiempo en ese correteo contra los importadores. Los importadores se sentirían más seguros porque no habría ese problema del error al meter una mercadería que varía el precio, o se equivocó la agencia despachante de aduanas y después le vienen los procesos y todos quedan quebrados. Entonces, ahí bajaríamos el contrabando. Y también propuse, porque esto fue justamente después de los accidentes que ha habido en Cochabamba con el servicio público, que durante 2 años no haya gravamen arancelario y se le dé una exención de esos tributos aduaneros a los vehículos para el servicio público. ¿Qué generaría esto? Generaría que la economía boliviana se mueva mucho más rápido y que ya no tengamos esos micros del año 76 y 78, y beneficiaría a los propietarios de esos vehículos viejos que podrían renovar por uno más nuevo, mucho más barato, y además que se empuje al financiamiento a partir de los bancos, y eso generaría una gran economía y nos daría gran seguridad a todos los bolivianos. Entonces ahorita no estaríamos pensando en todas estas problemáticas que aparecen, porque una cosa lleva a la otra. Entonces, el gobierno estatista, como el de Luis Arce, como el de Evo Morales, no abre los ojos. ¿Saben cuál ha sido la respuesta? Y menos mal que me han respondido a través del Ministerio de Economía. Me han dado una respuesta totalmente ilegal. Me han dicho que esa propuesta yo debería plantearla a la Asamblea Legislativa Nacional porque el presidente no tiene competencia, y eso es falso. La Constitución Política del Estado sostiene que vía decreto supremo, el presidente del Estado puede regular el tema de los gravámenes arancelarios y la exención de tributos aduaneros. Y por vía del Ministerio de Economía y Finanzas me han respondido una aberración jurídica, y no lo han hecho. De estos planteamientos para agilizar la economía, para evitar la subida de pasajes, para evitar la inflación, para hacer que no haya contrabando, cuidemos los dólares y atraer inversión extranjera en base a la seguridad jurídica. A ver, imagínense, si las importadoras de autos o los que quieren comerciar autos, los vehículos bajan de precio, ¿acaso eso no genera una agilización? ¿Eso no haría que el ciudadano tenga acceso a un vehículo particular mucho más nuevo, en mejores condiciones, con financiamiento? Entonces no es solamente criticar a estos señores del MAS que vienen gobernando tanto tiempo, sino también ayudarles, poner propuestas, porque esa ayuda, por ejemplo, hubiese sido en beneficio de todos los bolivianos. Bajábamos riesgo, evitábamos inflación, generábamos que baje el contrabando y damos seguridad jurídica a nivel nacional e internacional. No sé qué otro tema más. No te preocupes. El bloqueo del transporte internacional, pero tiene mucha ligación a lo que mencionas. Definitivamente, pues el gobierno no está queriendo escuchar a algunos sectores, algunos ciudadanos, pero bueno, escucha al Pacto de Unidad. No sé qué tanto el Pacto de Unidad de la Central Obrera Boliviana puedan darnos certidumbre a la población, pero este último tuvieron una reunión
y mira en el punto en el que estamos, ¿no? Es decir, todavía no han sabido hacer una abstracción de esa realidad que la planteas, y que obviamente hay mucha gente que constantemente arroja opinión y que no es bien recibida. El tema de la subvención que tocaron hace un momento es muy, muy interesante, porque hay unos datos a nivel internacional que sostienen que el país que tiene la gasolina a precio más bajo en Sudamérica es Venezuela. Y el segundo país con gasolina a precio más bajo es Bolivia, que estamos a 3.74 bolivianos. Y el precio a nivel internacional, y si no hubiera subvención en Bolivia, supongamos que cero subvención, el precio de la gasolina subiría aproximadamente a 9 bolivianos. Wow. Es decir, casi el triple. ¿Se imaginan esa inflación que vendría si se ya quita estaba la en internet, subvención? ¿no? En 9 bolivianos estaban vendiendo gasolina. Claro, ahora ya está a 9 bolivianos. Claro. El tema de sostener el dólar, por ejemplo, a 6.96, y tenemos el dólar al cambio paralelo. La anterior semana ha hecho un cambio de dólares a 8.82, no sé a cuánto estará hoy día, pero hay analistas económicos que dicen que esto puede pasar de 10 si no se soluciona. Entonces los reclamos sociales son esos, porque los gremialistas, los importadores, todos están perjudicados. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una importación en este momento, ¿con qué se paga a la China o con qué se paga a otro país? Normalmente era con dólares, pero como no hay dólares, lo están haciendo con euros, con yuanes. En el tipo de cambio de los euros y los yuanes pierden más o menos un 4% del monto. Y las comisiones que ha estado cobrando todos los bancos, y además regulados por la ASFI, están cerca al 10%. Al final de cuentas, les genera un gasto adicional de más del 20% a los importadores. Y eso, por supuesto, que nos afecta a todos los bolivianos, porque si suben entre un 20 y un 25% sus costos de importación, ¿quién acaba pagando todo eso? Nosotros. ¿Y todo por qué? Por la falta de dólares. Y como decía Natalia, es porque el gobierno se ha acostumbrado a gastar lo que es la materia prima, las riquezas como es el gas, no han hecho exploración, explotación, se acabaron las reservas de gas, no han encontrado más todavía, y esos ingresos han disminuido, y además que los precios internacionales también han bajado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando teníamos una entrada de dinero muy fuerte al Estado boliviano, no han sabido invertir esa plata. Se han dedicado lastimosamente a hacer obras fantasmas, a hacer canchitas. Luego ha llegado la pandemia y hemos visto la pobreza en cuanto a salud. El sistema de salud en Bolivia ha colapsado, y en este momento todas las personas que quieren ir a hacerse atender a un sistema de salud público, son contados los lugares de salud pública que atiendan bien, es decir, que atiendan rápido, que sean precisos, que den un gran servicio a la población. Estamos con hospitales sin funcionar en todo el país, ya sean de primero, segundo, tercero, cuarto nivel. Hasta el tercer nivel son competencias de los municipios, cuarto nivel es competencia de las gobernaciones, eso de acuerdo al artículo 300, 301 de la Constitución Política del Estado. Pero, ¿qué es lo que hace el gobierno central? Ese es otro elemento que tiene que saber la población. Tenemos muchos alcaldes y 9 gobernadores, ¿no? Hay como 347 alcaldías en el país, y ninguno exige respeto a la autonomía, por ejemplo. Ese es un elemento esencial de análisis, porque toda la plata que recoge el gobierno central, todos tienen que ir de rodillas a pedirle el presupuesto cada año. Y eso es porque no se están respetando las autonomías que se han luchado en Bolivia durante tantos años. Entonces, para lograr un cambio con responsabilidad en el país, todos tenemos que ponernos la mano al pecho y hacer un análisis macroeconómico de estos temas, y pensar que en cada lugar del país donde se vaya a escoger una autoridad, sea un diputado uninominal, o sea la votación nacional para el presidente del 2025, y luego vienen las subnacionales, hay que ver de lograr una concientización de quiénes son los candidatos que van a ir, porque debería haber ya en las propuestas generales el tema de hacer respetar la autodeterminación de los pueblos y de los municipios, y exigir que tengan sus presupuestos respetados sin la necesidad de estarle bajando la cabeza al gobierno central, porque esa normativa que el gobierno central está agarrando con fuerza para someter a los municipios y a las gobernaciones, está yendo en contra incluso de la Constitución y de las luchas de décadas. Y todo esto es gracias a que los falsos opositores se venden, o porque tienen gran cola atrás, no reclaman a las autoridades, porque ahí les apretan el tema de los procesos judiciales. Y ese es un tema esencial también. La inseguridad jurídica que nos da el Estado boliviano, porque no hay independencia de poderes, el órgano ejecutivo está por encima del legislativo, del judicial y del Tribunal Supremo Electoral. Esos son los 4 órganos de poder,
y no están respetando el artículo 12 de la Constitución, que dice que deben ser independientes. Entonces, al no haber seguridad jurídica, no hay inversión extranjera. ¿Qué inversionista del exterior va a venir a poner $1 a Bolivia si no le van a respetar el contrato? O le van a bloquear las carreteras y no va a poderse mover. Entonces no hay respeto a la ley. Este tema es estructural. El tema del Poder Judicial es un peligro. Tenemos que tocar esas cosas y dar un pantallazo para la población, porque realmente es importante que todos sepamos qué es lo que está sucediendo. Hemos visto la falta de respeto a la Constitución con la autoprórroga del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Ellos mismos se han autoprorrogado, los del Tribunal Constitucional, cuando debían dejar de trabajar el 31 de diciembre del 2023. En este momento siguen ejerciendo sus funciones. Lo curioso de todo eso, y supongo que por eso no ha venido la senadora, es que en fecha 31 de diciembre han sacado la sentencia constitucional 1010, por la que de manera vinculante sostienen, en cumplimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Evo Morales no puede ser candidato otra vez. Y no puede ser candidato otra vez porque ya ha sido reelecto más de 2 veces, y sea de manera continua o discontinua, la Corte Interamericana ya ha interpretado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, y eso inhabilita a Evo Morales. ¿Qué vemos en los medios de comunicación? Siguen apoyando la inseguridad jurídica. Esa sentencia y los organismos internacionales ya han sostenido que Evo no va más para ser candidato a la presidencia. Y esos son temas que son irrefutables. Y por ejemplo, sigue la inseguridad jurídica. Vamos al tema económico por inseguridad jurídica. 580 millones de dólares han entrado en 2023 a Bolivia con inversión extranjera. Hasta el 2023. El 2023 se reporta 0 de inversión extranjera. Es decir, en un año de 580 millones de inversión extranjera, que son de dólares que entraban a la economía boliviana, al año pasado no ha entrado ni $1. Y de este año no tenemos los datos, porque obviamente el gobierno no los ha publicado todavía. Grave la situación, José. Estás con datos últimos, los estamos anotando, para que también podamos manejarlo, ¿no?, en nuestro cotidiano quehacer. Y yo sé que usted también seguramente se va a repetir el miércoles el programa, así que hoy domingo y el miércoles va a poderse anotar los datos que está brindando nuestro panelista, en este caso José Carlos Sánchez Berzaño. Vamos a irnos a una pausa y al retornar va a estar la especialista en ciencia política, Natalia, hablándonos acerca de la crisis política, es su especialidad, así que seguramente nos va a poder hablar acerca de la abrogación del Decreto Supremo 4153, qué connotación política tiene este decreto, igual la postergación de las elecciones judiciales, lo que hace rato comentaba José Carlos. De igual manera, en Bolivia se puede decir que estamos viviendo un gobierno de los jueces, también es importante ver ese aspecto, no solamente es jurídico, también tiene connotaciones políticas. El Congreso del MAS en el Alto, de los arcistas, y también el Congreso del Pacto de Unidad del Ala de Vista, son temas que usted también seguramente los va a querer escuchar. Pausa y